Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos nosotros reflexionando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 11 de este capítulo 19. Nos habla en realidad de toda una narración sobre los exorcistas judíos. Nos dice así: por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes, hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Algunos exorcistas ambulantes judías hicieron la prueba de pronunciar el nombre de Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus, diciendo: yo les conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Bueno, este es el versículo 13, del 11 al 13. Y principalmente queremos subrayar este versículo hoy, en este día. Algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus. Y entonces ellos hacen el conjuro. Yo te conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo. Es decir, aquí, queridos amigos, cuando estamos leyendo al geógrafo, el autor sagrado, y nos está hablando de estos exorcismos que se realizan por medio de los mismos judíos, exorcistas ambulantes. Recordemos que en aquel tiempo había exorcistas judíos que practicaban su oficio con mucha superstición y ceremonia. Es decir, nos estamos ubicando dentro de un contexto histórico y ya te recuerda hoy más que voy a llevar la cuestión de exorcismo, pero con mucha superstición y ceremonia. Digo de hace 2000 años y la lleva, pero recordemos que la humanidad como humanidad tiene millones de años para atrás. Entonces, cuando hay novedades y no porque cuando hay TV veña de cuando está en la oye poa pecha la superstición y ceremonia. Superstición y ceremonia. Como ya tenía videos y nada tenía, que poco pea, que vamos a cargar un paso, espera que esto, que aquello. Entonces, queridos hermanos, en realidad, todas estas cuestiones parece que es una búsqueda de lo trascendente, ¿verdad? Del hombre de por sí. Que de por sí está bien el buscar lo trascendente, es decir, buscar un poco nuestro origen por una parte, pero también ante la pregunta ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Y en ese
ínterin en que nosotros nos encontramos, porque nuestra vida también tiene su límite, ¿verdad? Esta reflexión es maravillosa del aspecto tanto filosófico como del aspecto teológico. Pero el problema es cuando nosotros estamos entrando en el aspecto que aquí hoy nos está presentando la palabra de Dios en este capítulo 19, especialmente versículos 11, 12 y 13. En el versículo 13 es donde nosotros estamos hablando de este exorcismo que se presenta, ¿verdad? Y por algunos de los judíos exorcistas ambulantes. Entonces intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les conjuro por Jesús, el que predica Pablo. El que predica Pablo. Que decía que hoy no me seguro de lo que están haciendo y lo que están diciendo. Hoy entonces, oreo conjura, pero en nombre del tal Jesús, de ese, ya hemos oído curiñan de allí, y ha llevado a pegar ese medio a pitar lento, a suran ya lento, ya andu por ella. La expresión que nos pone el agiógrafo, el que está escribiendo la Biblia. Él lo tiene muy bien reflexionado desde una preocupación de un contexto histórico de la comunidad, porque está en la peruvi la oye pues no va a invocar el nombre de Jesús, apeas a huesa me venían de apueste, me hagan lo mismo y la misma cosa, oye repetí. Voy secta ñande yareco peruvi, voy secta yareco. Entonces quiere decir, queridos amigos, que tanto el aspecto filosófico como el aspecto religioso tienen que ir unidos. No podemos dividir, queridos hermanos, al hombre, al humano, al aspecto de la humanidad del hombre. No podemos separar del aspecto trascendental de la búsqueda de Dios. Aunque con la ñandella posea muchas veces por un ya criticar ya es cualquier virore, ¿verdad? Pero el problema no es el aspecto religioso o el aspecto de la búsqueda a la cuestión trascendental. Molaña de problemas yo que fuera, y justamente aquí, en la superstición o en los ritos y ceremonias simplemente que son externos a la realidad de un pensamiento y de lo que Dios verdaderamente quiere del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañi en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Qué lindo es encontrarnos en esta semana, que es el día, así lo decimos, de la resurrección. Toda una semana como si fuese un solo día, por la fuerza que significa el resurgir de Dios en nuestra vida, ese resurgir de Dios que nos cambia y que nos hace totalmente diferentes. Vida nueva en nuestra sociedad, vida nueva en nuestra comunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 del 11 al 26, como el paralítico que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió hacia ellos que estaban en el pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo israelitas: ¿de qué se asombran? ¿Por qué nos miran así? Como si fuera por nuestro poder o por nuestra santidad que hemos hecho caminar a este hombre. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, pidiendo como una gracia de liberación a un hombre, y así mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos.
Queridos amigos, aquí entonces en esta historia de salvación, vamos a ver una de ellas en este discurso tan importante. Le están buscando a Pedro y a Juan. Él había puesto este milagro tan importante, lleva, lleva a ese paralítico, pero ellos le dicen, sino que ha sido Jesucristo, a quien ustedes lastimosamente no lo han recibido, a quien ustedes lo han condenado y lo han hecho morir en el patíbulo. Pero el Señor no lo dejó en la sepultura, no lo dejó en la cruz, no lo dejó muerto, sino que lo ha resucitado. Y ahora nosotros, atención queridos amigos, somos testigos de su resurrección. Si hacemos estos milagros es porque nosotros somos testigos, es decir, llevamos en nuestra vida la misma esencia y la misma fuerza de la resurrección. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El Domingo de la Divina Misericordia se celebra cada segundo domingo de Pascua. En 1930, la joven monja polaca Santa Faustina Kowalska tuvo una serie de revelaciones donde Jesús le pedía un día dedicado a su misericordia. Juan Pablo II, quien tenía una gran devoción a la Divina Misericordia, canonizó a Santa Faustina el 30 de abril del 2000. Ese mismo día, el Papa decidió que esta celebración tendría lugar el segundo domingo de Pascua. Este es un día de fiesta para los católicos, quienes pueden recibir la indulgencia plenaria tras confesarse y comulgar. En Roma, el Papa Francisco suele celebrar esta festividad en la Iglesia del Espíritu Santo en Sasia. En 2016 viajó a Polonia para celebrarla en el Santuario de la Divina Misericordia. Nunca nos alejemos de Jesús. Abyśmy nigdy nie oddalili się od Jezusa. Aunque pensemos que por nuestros pecados o nuestras faltas somos lo peor. Nawet wtedy, kiedy myślimy, kiedy nam się wydaje, że ze względu na nasze grzechy jesteśmy najgorsi. Así nos prefiere Él. Así su misericordia se derrama. En esta festividad, muchas iglesias alrededor del mundo exponen la imagen de la Divina Misericordia durante esa jornada. Algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención. Oye. Escúchate. Pon atención. Empieza. Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que Él entró, mi vida completa Él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, Él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado, que cojan pa' afuera, pa' otro lado, pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que Él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si Él se disfraza Goliat,
él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera, pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, fue triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo pa' afuera, dándole duro al enemigo. Tú no puedes con nosotros. Río Squad, la revelación, dándole palo y palo. Vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya, vámonos. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este capítulo 19 sobre, después, ya estamos en Éfeso ciertamente, y de repente nos encontramos con estos exorcistas judíos. Por intermedio de Pablo, Ñande Yarañe, y verdad cómo Dios actuaba y Dios hacía muchos milagros. Está ya sobre allá, está ya mindu USA, está ya lleva ya guapuja ya calculaña mañana ya. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo? ¿O cuál era la función y la misión de Pablo? Y en este caso podemos mirar desde el Antiguo Testamento mismo la función del intercesor. Ya digo ya que el primer intercesor, por lo menos así por excelencia, como encontramos en el Antiguo Testamento, es Moisés, ¿verdad? Moisés, el que es siempre buscado por Dios, llamado por Dios, vocare, vocación, esta es la vocación entonces de Moisés, pero para hacer de intercesor, podemos utilizar la palabra también hacer de mediador entre el pueblo y Dios. Y siempre se insiste y se insiste y se insiste una y otra vez, sobre todo en el Antiguo Testamento. Después, hacemos todo un camino, toda una historia de salvación a Upebeña de Ñaguajé al final, que después de que Dios se ha manifestado durante tanto tiempo a través de, eso es lo que es importante, a través de sus mediadores entonces, llega el momento culmen y aquí nosotros al estar en el Nuevo Testamento y más aún con Pablo, entendemos después que la mediación se llega a su máxima plenitud a través de Jesucristo. Apeala y seta añade a Pablo con Angayema. Apeala mombe useta añade, apeala esa caseta añade. Pero mientras tanto, en cuanto que Pablo predica, Dios va realizando los milagros poco comunes, dice. Pablo realizaba. Es decir, Dios por medio de Pablo, y ese es el intercesor, o ese es el mediador, ese es el instrumento en manos de Dios.
Bella se nos pega con el versículo cuera, esta mañana miendo uñan de ella, calculagina, ya esa, cómo Dios utiliza, decíamos, el pensamiento, la vida, la misma realización, la misma organización, la misma forma, ¿verdad?, en que nosotros nos reunimos, pensamos y tenemos nuestro objetivo. Peisa, ñande yara, oye, cuacajena, ñande peisa, ñande yara, oye, puno, ombapo. Siempre causa segunda, también como decía más adelante ya Santo Tomás de Aquino. Hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban y quedaban libres de los malos espíritus. Esto también, queridos amigos, es muy importante. Lleva esto de que podamos nosotros entender, ¿verdad?, lo que está haciendo aquí Pablo, lo que Pablo también está ofreciendo como un encuentro personal, primero con Jesucristo. Porque si hoy subrayamos el versículo 13, es porque dice que algunos exorcistas ambulantes judíos hicieron la prueba de pronunciar también el nombre de Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus. Acuérdense, pues no haya llevado calculado, ya posee más en la persona de Pablo. Pablo está predicando, Pablo está haciendo milagros, o mejor dicho, Dios que está haciendo milagros a través de la predica, a través del servicio de Pablo. Entonces, oye, entusiasmado más oye, bueno, vamos a calcular, bueno, estos que eran luego ya de profesión exorcistas, ¿verdad?, como decíamos, ambulantes. Aquí te muestra eso, exorcistas ambulantes judíos. Y querían hacer esta prueba de pronunciar el nombre de Jesús sobre los poseídos por los malos espíritus. Y aquí es donde dicen esta fórmula, ¿verdad? Yo les conjuro por ese Jesús. Esta expresión que nos pone el agiógrafo, es decir, el autor sagrado, da ahí la peisante homogénea, por algo lo está poniendo. Cuando dice que yo les conjuro por ese Jesús que anuncia Pablo, quiere decir que ellos no están convencidos o que no están cerca y no tienen esa experiencia verdadera con Jesús de Nazaret. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Al concluir la audiencia general, el Papa expresó su profundo dolor por los 7 voluntarios que murieron en un ataque aéreo israelí después de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria en la zona. Pertenecían a la ONG del chef José Andrés. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi. Francisco también volvió a pedir por la paz en Ucrania. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa enseñó un rosario y un Nuevo Testamento de un joven ucraniano que falleció en el frente. Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto in la guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro
leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129: del profondo a te grido, oh Signore, Signore, ascolta la mia voce. Francisco pidió un momento de silencio para rezar por él y por todos los que mueren a causa de la guerra antes de impartir la bendición final. Espíritu Santo. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Aquí estoy. Here I am. Quiero servirte con mi vida. Todos los días. Hacer tu voluntad hasta la eternidad. I surrender all I am now to proclaim your word to all the world. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Alégrate, María, llena de gracia, el Señor está contigo. No tengas miedo porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir un hijo y su nombre es Jesús. Here I am, I long to serve you. And let your kingdom come, and let your will be done. Renuevo hoy mi compromiso de ir y anunciar tu palabra hasta el final. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did. Here I am, Lord. I say yes. Here I am, Lord. I say yes. Here Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Aquí estoy, aquí estoy. Hoy digo sí. Señor, aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord. Aquí estoy, viviendo en tu palabra. Quiero decir que sí, como María. Here I am, living for your word. I want to say yes as Mary did, Lord.
Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Si hay una imagen que se ha convertido en viral durante esta Semana Santa, y con razón, es esta del Papa Francisco lavando los pies a varias mujeres presas en una cárcel de Roma. A primera vista puede parecer la escena habitual de un rito del Jueves Santo que se celebra en la Iglesia Católica desde hace cientos de años. Pero hay varios detalles muy significativos que refuerzan el mensaje de Francisco y aportan claves de su pontificado. Y sobre todo, ayudan a entender el mensaje cristiano de perdón y reconciliación a las personas más simples. En primer lugar, está la decisión de celebrar uno de los días más importantes de la liturgia cristiana en una cárcel. Es cierto que Juan Pablo II también conoció de cerca las cárceles. Fue allí, entre otras ocasiones, a visitar al criminal que intentó matarle, Elías K. En esa celda le ofreció su perdón en una escena que ha pasado a la historia. En el caso del Papa Francisco, ha decidido lavar los pies en una cárcel femenina. Debido a sus problemas de rodilla, ha debido hacerlo desde una silla de ruedas, con ellas en una plataforma más elevada. Francisco insiste a menudo en devolver la dignidad a los marginados y por ello les mira de abajo arriba, y ellas están arriba y él las sonríe desde abajo tras lavarles los pies. Esta imagen es demoledora. El mensaje que les está transmitiendo a estas mujeres, condenadas por delitos graves, es que son queridas y apreciadas por el obispo de Roma y por el representante de Cristo en la tierra. Es normal que todas ellas se derrumben y rompan a llorar, sobre todo porque descubren que es posible otra vida, que es posible recomenzar, que aún hay quien les ofrece una segunda oportunidad en la vida. Algunas personas critican al Papa por dedicar más tiempo a los criminales que a sus víctimas, igual que a Jesús le criticaron por hablar y relacionarse con prostitutas y pecadores. También acusan a este Papa de actuar así por populismo, por imagen, al no entender la espiritualidad de su mensaje. Y esto me lleva a preguntarles, ¿recuerdan algún político que elija la cárcel como lugar de propaganda? ¿Han visto algún político buscar la foto con delincuentes? Todo lo contrario, temen la asociación con los criminales, no es algo que les aporte votos en el mundo de hoy. Lo que sí está claro es que la humillación del Papa en el último Jueves Santo ha transformado la vida de 12 mujeres encarceladas, que no volverán a ser las mismas. No las libera de prisión, pero sí de su marginalidad y falta de esperanza, y con ellas también manda un mensaje de caridad extrema a los miles de personas que se han dejado interpelar por estas imágenes, que animo a terminar de ver a continuación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19. Capítulo 19 y sobre todo subrayando este versículo 13. El versículo 13 insiste mucho sobre estos exorcistas judíos. Dice que eran ambulantes. Ambulantes quiere decir que cuando ojo de aquí para allá. Pero estos exorcistas que más bien lo practicaban por una cuestión de superstición y también por una cuestión de ritualismo, de ceremonia. Con esa guay está bien. A pesar de la ñandeña mindo, una cosa ñaña pues no ya calculaba, porque ñandeña pues te ves estado en la bella, estado en la secta, estado en la brujo cuera, estado en mía la vende po, estado en la tarot, mía todo, mía, oye vos exorcista, porque casi todo puede para sacarte, extraer, pero que dice la exorcismo. Exorcismo quiere decir extraerte todo lo que significa el mal. Pero en el fondo, el exorcismo dentro de un caminar cristiano significa todo aquello que nosotros vamos venciendo, de aquello que es malo y que está en medio de nosotros, de aquello que es negativo y que se ha anidado en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestra familia, en nuestro propio corazón. Entonces, extraer. Pero upeará, sobre todo la palabra de Dios, con este lenguaje bíblico que nosotros tenemos, en realidad siempre nos está llamando a un compromiso. Es decir, yandeña ñe moyu bebe, yandeña ñe mombareteo bebe, bebe yandeña ñe pero yaipe a llevar, sacar lo malo, sacar lo negativo, buscar verdaderamente hacer un camino para sacar todo aquello que es negativo de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia. Entonces ese es el exorcismo, extraer, sacar, purificarnos. Y entonces, aquí cuando nos está hablando de estos exorcistas, que son exorcistas ambulantes, más bien se están refiriendo a estos que hoy aprovechan son más bien supersticiones y son más bien en este sentido ritualismos y ceremonias. Aquí un grupo de judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para el éxito. Es decir, aquí se nos va a presentar también la figura de Pablo, porque la primera partecita decía luego, por intermedio de Pablo, Dios realizaba milagros poco comunes. Primera cosita, vea. Pablo que realiza milagros poco comunes dentro de este pueblo. Hasta tal punto que al aplicarse sobre los enfermos, ¿verdad?, pañuelos o lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, aquellos se curaban. Esto es entonces lo que llama la atención a estos ambulantes exorcistas judíos. O sea, es como decir, es casi como aquella simonía, ¿se acuerdan? Simón, el mago, que también os llama, entonces es como que quiere comprar, es como que él ofrece, de magia, ms, porque sigo con ambaya, siempre hay cuase, fórmula, porque a través de esa magia, a través de esa superstición, se llama un guerata, la paciente cuera. Entonces de ahí viene toda esa reflexión, ¿verdad? E incluso hoy en día se llama simonía. La simonía es cuando nosotros vendemos los sacramentos, vendemos la acción de Dios, vendemos, llamo precio. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, que nosotros podamos entender, que nosotros podamos saber en qué consiste esta verdadera liberación y cómo tenemos que hacerlo también, ¿verdad? Porque aquí siempre vamos a encontrar gente, o ya aprovechase entonces de ese que está en la ignorancia religiosa y por lo tanto enseguida, ¿verdad?, se la aferra y le muestra o se poran bastante. Pero después nunca hay ningún compromiso de hacer continuar en tu vida con respecto a la misma comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más Yarañe Nuevo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Una vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa? ¿Por dónde tú empiezas? Tienes que empezar en la primera página de la Biblia, donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico. El Espíritu de Dios está ahí, sobre todo el caos, moviéndose, listo para traer vida, orden y belleza. Pero, ¿quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios. La palabra hebrea es ruach. Ruach. Tienes que carraspear al final. Entonces, ¿qué es? Ruach puede referirse a diferentes cosas, pero lo que todas tienen en común es energía. ¿Energía? ¿Cómo es eso? Hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles. Sí, ¿el viento? En hebreo, eso es ruach. Ahora, respira profundamente. ¿Sientes eso dentro de ti? Sí, el aire. Específicamente, la energía. La vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente. Eso también es ruach. Esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios. Así como el viento y el aliento son invisibles, el Espíritu de Dios es invisible. El viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso. Así como el aliento nos mantiene con vida, el Espíritu de Dios sustenta toda la vida. Sí, ruach. Mientras continuamos a través de la historia bíblica, vemos al ruach de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas. La primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José. El Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños. Y luego le sucede un hombre llamado Bezaleel, quien es un gran artista. El Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades. Se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo. También vemos el ruach de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas. Ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios. Exactamente. Este es el problema, como lo vieron los profetas. Aunque el ruach de Dios había creado un mundo realmente bueno, los humanos habían cedido al mal. Habían desatado el caos en él a través de su injusticia. Un nuevo tipo de desorden. Sí, y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría, así como en Génesis 1, pero ahora para transformar el corazón del hombre, para capacitar a la gente, para amar a Dios y a los demás. ¿Cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? Pasan los siglos y se nos presenta a Jesús. Al principio de su misión, hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán. El cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave. La historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación. Vemos que esto sucede cuando Él sana a las personas o les perdona sus pecados. Él está creando vida donde antes había muerte. Los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar. Pero incluso ahí, el Espíritu de Dios está obrando. Los primeros discípulos de Jesús, quienes lo vieron resucitado de los muertos, dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos. Este es el principio de la nueva creación. Sí, y esta todavía continúa. Cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Poco después de eso, el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos. Para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios. Hoy, el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros. Sí, guiando a las personas hacia Jesús, transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo. La esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo. La historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo, permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida. Nueva vida por su resurrección. Jornada de sanación y liberación. Domingo 7 de abril, desde las 12:30 a 17 horas. Santa Misa, catequesis bíblica, adoración eucarística, bendición de sacramentales, imposición de manos.
En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo, con el reverendo padre Víctor Luis Cabañas y Alicia Pérez del grupo Rey de Reyes. Una invitación de Ñande Yara Ñe. Al concluir la audiencia general, el Papa expresó su profundo dolor por los 7 voluntarios que murieron en un ataque aéreo israelí después de descargar 100 toneladas de ayuda alimentaria en la zona. Pertenecían a la ONG del chef José Andrés. Esprimo il mio profondo rammarico per i volontari uccisi mentre erano impegnati nella distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Prego per loro e le loro famiglie. Rinnovo l'appello a che sia permesso a quella popolazione civile stremata e sofferente l'accesso agli aiuti umanitari e siano subito rilasciati gli ostaggi. Francisco también volvió a pedir por la paz en Ucrania. Ante una plaza llena de peregrinos, el Papa enseñó un rosario y un Nuevo Testamento de un joven ucraniano que falleció en el frente. Ho nelle mani un rosario e un libro del Nuovo Testamento lasciato da un soldato morto in la guerra. Questo ragazzo si chiamava Alessandro, 23 anni. Alessandro leggeva il Nuovo Testamento e i Salmi e aveva sottolineato nel libro dei Salmi il Salmo 129 del profondo a te grido, oh Signore, Signore ascolta la mia voce. Francisco pidió un momento de silencio para rezar por él y por todos los que mueren a causa de la guerra antes de impartir la bendición final. Espíritu Santo. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado.
Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y reflexionamos sobre los exorcistas judíos. Y recién decíamos que existían muchos judíos en aquel tiempo que hacían o practicaban su oficio con mucha superstición y ritos, ceremonia. Eso es lo que nosotros tenemos y esa es la forma de la manifestación. Ahora, un grupo de judíos exorcistas ambulantes intentaron imitar lo que creyeron que era la fórmula de Pablo para el éxito. Entonces ese grupo se reúne, piensa, ¿qué es lo que tenemos que aprender para que nosotros? Y nosotros dijimos anteriormente, y también el hecho de que después estos que son exorcistas o se dejan llamar exorcistas, ellos dicen, les conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, entonces evidentemente que tendría que tener una sanación, una gracia especial. Incluso dice que todo lo que Pablo tocaba, usaba, entonces lo utilizaban prácticamente como una reliquia o como un elemento que después podía curar, podía ayudarte a salvarte, en fin. Todo lo que nosotros hoy podemos elucubrar y podemos pensar de lo que Pablo había utilizado o Pablo había hecho. Pero ahora hay algo más, porque el que predica Pablo, los judíos exorcistas, fracasaron porque no tenían una relación personal con el Señor. Vaya Pablo entonces, la invaritetería lleva. Vaya Pablo o yapó, que muchos se conviertan, cambien. Y justamente por este aspecto, ¿verdad? Los judíos exorcistas fracasaron porque no tenían una relación personal con Dios. Ñandeña y coteve formal, esta relación profunda con Jesucristo para poder después vencer cualquier obstáculo y cualquier oscuridad. Pero entonces en esa medida nosotros vamos a conseguir ciertamente. Ahora, estos fracasaron, como ya decíamos, porque no le tenían a Dios. Podemos decir que los hijos de Sheba no tenían derecho a usar el nombre de Jesús porque no tenían una condición personal que, en este caso, la iglesia que está allí caminando y haciendo los pasos adecuados y funcionales, esenciales y fundamentales para hacer un camino de realización, de planificación, de santidad le llamamos nosotros, ¿verdad? Y entonces, quiere decir que el problema principal de encontrarnos fuera y no estar
estar contentos, no estar felices, no estar realizados, no estar planificados. ¿De qué depende, queridos amigos? Y justamente de que no existe una relación personal con Cristo. Cuando no hay una relación personal con Cristo, queridos amigos, entonces nuestra vida va un poco sin rumbo. ¿Sobre qué valor estamos colocando toda nuestra vida, todo nuestro empeño? ¿Sobre qué valores? Valores pasajeros, valores mundanos, valores que no vamos a llevarnos absolutamente nada con nosotros mismos, ¿verdad? Y entonces hay muchas personas, muchos que asisten a esto, pero sin embargo que no tienen una relación personal con el Señor. Esta entonces la hoja un bacujan la silla o lo que sea un bacujan. Pero después en el fondo, ite misa est, es decir, la misa ha terminado, vayan y comiencen a evangelizar, vayan y comiencen a demostrar lo que ustedes escucharon en la relación con el Señor. Este es el momento para nosotros de entender cuál es esta relación y cuál es nuestra función. Justamente porque aquí encontramos el caracú, el meollo de la vida cristiana. La vida cristiana está en la resurrección, pero esa resurrección que pasa por un momento de dolor, esa resurrección que pasa por ese momento de la cruz, esa resurrección que pasa por los elementos que la componen, es decir, lo que va componiendo la muerte de Jesús. Así es que, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles nos está hablando muy claramente, ¿verdad? O sea, la centralidad de Jesús, la centralidad de lo que nosotros estamos hablando, de una sociedad más justa, una sociedad mucho más equitativa, una sociedad que no anda dando migajas, ¿verdad?, a esa gente hambreada, a esa gente que necesita, sino que, ¿qué es lo que hace? Lo que está haciendo es ponerse los pantalones de esta sociedad y decir, no, aquí hay muchas situaciones precarias. ¿Qué vamos a hacer? Esta es una de las preguntas también esencial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo a todos nosotros para que hagamos? Así que, queridos amigos, vamos a seguir ciertamente nosotros con nuestra reflexión. Por hoy vamos quedando hasta aquí, recordando una vez más este versículo, porque es importante. Los lienzos que habían curado la cabeza, después el cuerpo de Pablo, aquellas se curaban y quedaban extraordinarios, libres de los hombres míticos, ¿verdad? O sea, libre de todo lo que es la mitología de por sí, sino que buscamos y procuramos entender desde el sentido de nuestra vida. Todo lo que es el aspecto humano, el aspecto carnal, jamás puede estar también separado del aspecto espiritual. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.